Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Aquí estamos otra vez de nuevo. Vamos a continuar con los estudios. Quería hablarles un poco de Efesios 5, ¿vale? Donde el apóstol Pablo nos habla que la esperanza que nosotros llevamos en el Señor no avergüenza, ¿vale? La Biblia nos habla que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y tenemos fe en el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús, nos convertimos en hijos y el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Por eso es importante el sello de Dios. Dios sella, Satanás marca. Él marca como se marcan los animales, pero Dios da un sello de propiedad suya, ¿vale? Así que el que vive sin esperanza vive una vida ¿de qué? De vergüenza, ¿vale? En Efesios capítulo 5, verso 12 nos dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En el verso 13 habla, más todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta. O sea, la luz que es Jesús lo manifiesta todo. En San Juan 1 nos dice que la luz vino al mundo y el mundo fue hecho por él. Él vino a los suyos, mas los suyos no le conocieron. Mas aquellos a los que le recibieron, aquellos a que le aceptaron, dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo manifestó Dios su amor al mundo? Bueno, si leemos en San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú eres ese mundo. Tú eres esa manifestación en la que hizo que ese Dios viniese a morir por ti. Dice que de tal manera te amó que Él decidió venir como hijo. Dice, para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no envió Dios en el verso 17 al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? El Señor, primero la intención de Dios no es condenarte. Él conoce tu pecado, Él conoce tus cosas ocultas, porque nada se puede esconder. Dice que la luz lo manifiesta todo. Jesucristo manifiesta la luz. Entonces, Él lo que quiere es que tú abras tu corazón, que tú seas sincero y tú reconozcas tu pecado, ¿vale? Y Dios es fiel y perdonador y misericordioso. Y Él sabrá qué hacer con tu vida, ¿vale? Él sabrá restaurar tu vida si tú se lo permites.
Si tú dejas que Jesús entre a tu corazón y tú seas sellado por el Espíritu Santo. Mira qué importante es el sello de Dios. Y dice, el que no cree, el que en él cree, en el verso 18, no es condenado. En el que en él cree. ¿Por qué? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta que somos nosotros los que nos condenamos? Dios no condena. Nosotros mismos nos condenamos con nuestra forma, con nuestras actitudes, con lo que expresamos con nuestra boca, con nuestras maneras de ser, muchas veces con nuestra negatividad. A veces cerramos los cielos porque Dios quiere traernos bendición y vida eterna. Bueno, vamos a continuar. Me recogí un poco el pelo porque la verdad que lo tenía bastante alborotadito. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención del Señor? ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es que tú te acerques a Él. Él está dispuesto. Dice que nosotros no lo hemos amado a Él primero. Él nos amó a nosotros primero, ¿vale? Es Él el que vino a morir por nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Entonces, si nosotros creemos en esta palabra y creemos en lo que el Señor ha establecido en nosotros, dice que Él es fiel y perdonador. Luego dice en el verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Dios no te está condenando. Nosotros mismos nos condenamos. ¿Por qué? Porque estamos cerrando los cielos a nuestra salvación. ¿Vale? Y aquí en San Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Quiere decir que en tu corazón, como no está el Espíritu Santo, como no está Jesús en tu corazón, está Satanás. Él es el que se encarga de movilizar tus pensamientos. ¿Ya? Por eso tus obras son malas, porque habita las tinieblas y tú amas esas tinieblas. Pero cuando nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, nosotros amamos esa luz y aborrecemos las tinieblas. Esa es la lucha continua. Y el pecado es vergüenza. La misma vergüenza que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén. Mas el que practica el pecado, la verdad, dice, mas el que practica el pecado, va a muerte. Pero en San Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiere decir que llegará un momento donde esa obra admirable, hermosa, bonita, donde Dios quiere alinearnos de dentro hacia afuera, eso se va a tener que manifestar algún día. Pero aquel que vive en tinieblas no se va a manifestar más que muerte, deshonra y vergüenza en la persona que realmente aborrece esa luz que vino a este mundo, ¿vale? En la cual nosotros predicamos, nosotros evangelizamos, nosotros hablamos, ¿vale? Hay muchos ministerios, hay unos ministerios que son, no voy a decir nombres, ni mucho menos, pero hay muchas mujeres que dicen la mujer no puede predicar. ¿Qué hizo cuando estuvo el Señor Jesús en el pozo de Jacob? Lo estuvimos mirando el video en el anterior video, estuvimos mirando, ¿verdad? El Señor se acerca a esta mujer, una mujer repudiada, una mujer que había tenido
como le dijo, 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Una mujer adúltera, una mujer fornicaria, una mujer que todo el mundo la rechazaba porque era más que una prostituta. Y ni las mujeres se acercaban a ella porque era una mujer de mala reputación, ¿sabes? Pero Dios tuvo un encuentro con esta mujer, como puede ser un encuentro con un varón. Dios quiere tener un encuentro contigo, donde justamente el momento, la hora exclusiva estaba hecha y agendada en el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que Él se acercase y hablase. Y le dijo, yo soy el agua de vida. Si tú bebes de esa agua de pozo de Jacob, vas a tener sed. Mas si tú bebes de mi agua, nunca jamás tendrás sed. Y Él expresaba esa agua que representa al Espíritu Santo de Dios como agua que renueva, a esa agua que transforma, esa agua que nos ayuda, nos enseña, nos corrige, nos reargulle de pecado, de justicia y de verdad cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Porque esta carne se revela. Hay a veces que actuamos de una manera incoherente y tenemos que llegar a la gracia del trono de Dios y pedir perdón. Sí, somos seres humanos y va a llegar un momento en que no vamos a estar todos con la misma actitud. Pero para eso está ese abogado hermoso. Y abogado tenéis, ¿para qué? Para que Él os defienda, ¿verdad? Si alguno ha pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Este evangelio es un evangelio de esperanza. Y esta mujer repudiada, odiada, despreciada por los hombres, por las mujeres, criticada, no tenía esperanza, pero Jesús fue su esperanza. Y el Señor le dijo, aunque todo el mundo te odie, te desprecie, yo no lo haré. Y le dijo, bebe de mi agua, que yo te daré. Y esa mujer fue corriendo, dando el mensaje al pueblo, a todo el pueblo samaritano, diciendo que el Cristo y el Cristo, el prometido de las naciones, había llegado, porque le había revelado todos los secretos de todas las personas con las que ella había estado. Le reveló su corazón, o sea, el Señor indagó su corazón. Muchas veces Dios tiene que ser como ese martillo y esa piedra. Dios tiene que indagar nuestro corazón y a veces tiene que a veces quebrantarnos para que nosotros entendamos de que estamos caminando incorrectamente y que nos tiene que frenar. Despierta. Por eso el Señor dice, no seamos como no duermas más en el pecado, no duermas más en la pasividad. Despierta tú que duermes y yo seré tu luz, ¿vale? Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. O sea, aquí está hablando ya a nosotros los que hemos conocido de este evangelio. No debemos de andar, o aquellos que no conocen, no debemos de andar como necios, ¿vale? Sino debemos de pedirle a Dios sabiduría. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, verso 16. ¿Cuántos sabemos que los días son bien malos, verdad? Hay que aprovechar en todo momento y en cada instante el tiempo. ¿Cómo puedo aprovecharlo? Hay muchas maneras de aprovecharlo. Hay muchas maneras de tú poder disfrutar con tu familia, muchas maneras de poder, no sé, tomar. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho sofoco, el tiempo, el trabajo, los hijos, los estudios de los hijos. No da el tiempo para todo, pero hay que buscar, porque los tiempos son malos. Van a intentar de buscar los tiempos que se puedan agradables. Bueno, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. ¿Vale? La insensatez. Hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría. ¿Vale? No os embriaguéis con vino. Aquí están hablando las personas que les gusta el alcohol. El cual hay desilusión. Antes bien, se llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Que seamos embriagados de ¿qué? Del Espíritu Santo. Llenos del Señor. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Vale? Verso 19. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? En Salmo 119, 105 dice, lámpara para mis pies es
tu palabra y lumbrera a mi caminar. La palabra de Dios es directriz, es dirección, ¿vale? Es claridad a mi corazón, ¿vale? La palabra de Dios quita todas las tinieblas, quita todas las dudas. A veces cuando nos levantamos como con el pie izquierdo, ¿verdad? Porque a veces nos levantamos así. Si nosotros nos vamos a la palabra nos cambia el pensamiento, nos ayuda, nos da esperanza, nos da fe, ¿vale? Nos da fuerza, nos da sabiduría para evitar errores y tropiezos en nuestro caminar. Mira qué importante es meditar la palabra del Señor. No solamente es leerla, es meditarla, mis amados. Dice, no todos dormiremos. He aquí, dice en 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿De mortales a qué? A inmortales. Unos seremos, ¿verdad? Dice en el verso 52. 1 Corintios 15, 52. Dice, en un momento y en un abrir de cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira qué promesa más hermosa. Mira qué promesa más hermosa. Lo que es la transformación en el Señor. Dios quiere transformarnos en esta tierra, pero que seamos nosotros, dice acá en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice y está escrita. Sobria es la muerte en victoria. La palabra incorruptible es algo que no está dañado ni corrompido. Normalmente se refiere a una persona que no se deja sobornar ni pervertir y actúa siempre con integridad y honestidad. Y su actitud es de honradez. Eso significa lo incorruptible. Seremos transformados, ¿verdad? Resucitaremos a aquellos que han vivido en esta tierra incorruptiblemente. No se dejan manchar, no se dejan contaminar el corazón. Son personas que no les gusta la ociedad, el amor al dinero, porque es el mal de todos los males, ¿vale? El amor al dinero, lo dice la palabra. No se han contaminado en cosas inmundas, en cosas ocultas de pecados secretos que solamente Dios conoce, ¿vale? Y dice acá que la palabra corruptible es aquello susceptible a la descomposición o la putrefacción, ¿vale? O algo que se está deteriorando. Esto se refiere a una persona con perversión moral o ética y de ser influenciado negativamente al llegar al soborno, al amor al dinero, a las tentaciones o presiones que le comprometan la integridad, ¿vale? Y la actitud. La actitud implica la debilidad y la deshonestidad de las normas morales, como la avaricia y el pecado oculto como otros. O sea, la palabra corruptible es una persona que se daña, una persona que se deja vender, una persona fácil de caer en el pecado, una persona que Dios no puede. Y el día que resucite, ¿verdad? Dice que los que de Cristo Jesús resucitarán primero, pero luego los que no están en Cristo resucitarán, pero no para vida eterna, sino para condenación perpetua, ¿vale? Y dice acá, ¿qué es el aguijón? Pablo nos hablaba sobre el aguijón. En 1 Corintios 15, 56 nos habla,
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la muerte la ley, ¿vale? El aguijón, dice Pablo, que es como una metáfora, ¿verdad? Que él expresaba, era como un mensajero de Satanás eh, permitido por Dios, ¿vale? En la que Pablo mantuvo humilde. Dice, no sabemos exactamente que Pablo, o sea, ese aguijón lo hacía que Pablo fuese humilde. No sabemos realmente si él pasó una enfermedad, una debilidad física, una tentación o algo que lo atormentaba. Ese aguijón que él tenía, él no supo expresarlo, ¿vale? Pero él siempre dependía de Dios, ¿eh? Pero el aguijón no podía derrotarlo ni eliminarlo. Simplemente, ¿vale? Pablo experimentó la gracia de Dios a través de este aguijón. Lo que le ha permitido en el ministerio de Pablo fue llevarlo a ser más humilde a pesar del sufrimiento que él vivía, de las luchas que él tuvo que padecer. Él estaba atormentado o tal vez Satanás lo atormentaba, ya que él persiguió la iglesia primitiva. Él fue cruel con aquellos hermanos que creyeron en el Señor. Todos conocemos la historia, ¿vale? Entonces Pablo supo refugiarse realmente en la gracia de Dios y fue fiel al llamado hasta el día de su muerte, ¿vale? Él reconoció, y un día le dice al Señor, quítame, hasta 3 veces le dijo, este aguijón que me atormenta. Y en 2 Corintios 12:9 le dice el Señor, bástate mi gracia, Pablo, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Perfeccionar esas debilidades que nosotros tenemos. Él quiere perfeccionarnos para que no lleguemos al orgullo. Dios tiene de alguna manera que saber llevar el corazón de cada persona para que no nos salgamos del camino, ¿vale? Pablo, en medio del azote y el tormento, buscó la gracia y la gracia infinita, que muchos seres del Antiguo Testamento o héroes conquistaron, como por ejemplo Abraham, padre de todas las naciones, José, un hombre que fue gobernador, ¿vale? Que gobernó. Daniel, él representó el reino, ¿vale? Dios lo usaba en los sueños y él pasó de un reino a otro reino. Dios lo bendijo de esta manera. Y él siempre supo estar íntegro. Realmente, ¿en el llamado del Señor, ¿vale? Gedeón, un hombre valiente. Débora, una mujer, ¿verdad? Como profetisa o como caudilla, ¿verdad? O una mujer que supo dirigir a un pueblo, ¿verdad? Y también ayudar a un rey para poder, ¿verdad? Pelear por lo que había que pelear. Y muchas veces tenemos nosotros que pelear, así como lo hizo Esther. Esther tuvo que pelear en secreto con Dios, en ayuno y oración para poder salvar a su pueblo. Ruth, una mujer, ¿verdad? Ay, espera, no, Esther, no, perdona. No recuerdo ahora el nombre. Noemí, Noemí, esta mujer viuda, ¿verdad? Tuvo la gracia con una nuera que fue Ruth, ¿vale? Ruth. Esther, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que fue una mujer que ella tuvo que ayunar, orar, ¿verdad? Y poder interceder por el pueblo. María fue una mujer humilde, una mujer que cuando el ángel se le presenta, ella tuvo su corazón totalmente dispuesto para obedecer el llamado del Señor, sabiendo que dentro había una promesa en la que iba a nacer el Salvador, ¿vale? Josué, un hombre valiente que derribó, ¿verdad? Sin miedo los muros de Jericó. Moisés, decidido, ¿vale? En llevar a un pueblo rebelde a la tierra prometida en la cual él no pudo entrar, pero sí entró Josué con el pueblo. Así muchos de ellos
Samuel, el profeta Samuel, un hombre íntegro, un hombre conocido en toda la nación de Israel, pero sus hijos fueron todo lo contrario de lo que fue su padre, ¿vale? Acordémonos de Elí, el sacerdote Elí, un hombre padre alcahueto que no supo corregir a sus hijos, en la cual el Señor trajo, ¿cómo se dice? Trajo, vivieron consecuencias en su vida, ¿verdad? Y trajo a Samuel como sucesor de ese sacerdote que no supo llevar, ¿verdad? El llamado de Dios. Tú no quieres servirle a Dios, Dios buscará a otra persona, no te preocupes. Así todos ellos, ¿verdad? Profetizaron, todos ellos creyeron al Señor. Todos estos patriarcas, estos héroes, creyeron al Señor. Muchos, ¿verdad? No quisieron creer, como lo fue Elí, ¿vale? No supo llevar realmente el llamado del Señor. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a podernos acercar cada día al trono de la gracia divina para que podamos nosotros entender realmente el llamado del Señor. En Efesios 1, 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento, y para que sepáis cuál es el llamado en el cual Dios nos ha llamado en los santos. Pidámosle al Señor, ¿cuál es tu llamado? Pídele a Dios cuál es tu llamado, que tú sepas para qué estoy aquí en la tierra, Señor, ¿para qué? En Jeremías 3 dice que nuestra preocupación debe de ser Él. Preocuparos en conocer y entender cuál es mi voluntad. Así que esa sea nuestra preocupación, amados. Yo los bendigo, que el Señor me los guarde. Para mí es un honor y un gusto poder predicar el mensaje de salvación del Señor. Tomemos la palabra, meditémosla y que Dios nos ayude cada día a avanzar y a seguir adelante. Familias, muchas bendiciones para todos. Un fuerte abrazo, mil bendiciones.